En esta cápsula veremos la segunda fase del proceso de planificación y control institucional, específicamente la construcción de indicadores de gestión y planificación operativa. En esta etapa lo que haremos será responder la pregunta número 8. ¿Cuáles serán los indicadores de nuestro sistema de información de la gestión? Es el momento de bajar a un nivel más concreto la planificación estratégica. Hasta ahora hemos definido un mapa estratégico con objetivos estratégicos y desafíos estratégicos. Hemos definido una cadena de valor de la cual hemos obtenido los productos estratégicos y los procesos relevantes de la gestión. Para que esas definiciones estratégicas no queden solo en declaraciones de buenas intenciones, tenemos necesariamente que responder esta pregunta. Y tal vez todo el sistema de planificación institucional se funde en esta capacidad de medir y llevar a un nivel cuantitativo las declaraciones estratégicas. Para eso se utilizan los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión son unidades de medida que nos permiten dar cuenta del desempeño tanto de un proceso como de un producto, de un área, de un centro de responsabilidad. Los indicadores de gestión se utilizan para medir, en primer lugar, el grado de avance de la estrategia que tenemos formulada, el nivel de desempeño de los distintos eslabones de la cadena de valor, los productos más relevantes que concentran la mayor cantidad de recursos y los procesos claves para un buen funcionamiento, así como la gestión que queremos mejorar o aquello que no estamos controlando. Hay un principio básico en control de gestión y es que si no mides no puedes mejorar. Por lo tanto, se tiene que construir un sistema de información de la gestión que permita monitorear el desempeño. Para eso se trabaja con capas de información. En una primera capa están los indicadores estratégicos o KPI. En una segunda capa están los indicadores de los productos que dan cuenta del desempeño en la cadena de valor. Y en una tercera capa están los indicadores de los procesos de apoyo que permiten una buena generación de productos estratégicos y de el cumplimiento a través de ellos de los indicadores, perdón, de los objetivos estratégicos. Aquí tenemos una manera más clara de entender estas capas de información. Supongamos que nosotros tenemos un objetivo que es conducir hacia un destino y tenemos un recurso limitado, como por ejemplo la gasolina de un vehículo, y tenemos un tiempo definido para poder llegar a ese destino. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos subimos a nuestro auto y verificamos los indicadores que podríamos llamar de primera capa, es decir, los que están a simple vista, sin necesidad de hacer ningún análisis más profundo. ¿Ya? En este caso vemos cuánta gasolina tenemos, vemos cuántos kilómetros de distancia hay. Hoy día incluso podemos verificar los kilómetros en aplicaciones de GPS y en base a eso tomamos la decisión de a qué velocidad promedio tenemos que conducir el vehículo. Obviamente lo que hacemos es avanzar e ir monitoreando cada cierto rato la velocidad promedio a la que vamos y si se enciende o no se enciende algún otro indicador. Supongamos que a mitad de camino se nos prende una luz que indica, generalmente en color amarillo o rojo, que hay algo que revisar, que no está a simple vista, ¿ya? Puede ser una temperatura, puede ser un nivel, y para eso estamos obligados a detenernos a la orilla del camino y bajar a una segunda capa de información, ¿ya? Lo típico es levantar el capó del auto en este ejemplo y mirar otros indicadores, donde ya no solo hay uno, dos o tres relojes, sino que hay varias formas de monitorear. El nivel del agua, el nivel de aceite, la temperatura, ¿sí?
cómo se ven los cables, etcétera, las luces. ¿Ya? Esta segunda capa obviamente es un poco más abundante en información que la primera capa. Si vemos que está todo ok, obviamente cerramos el capó y seguimos nuestro destino manteniendo nuestra alerta en los indicadores de primera capa. De modo tal de ver si no se nos enciende otra luz que nos obligue nuevamente a mirar la segunda capa. Si va todo bien, seguramente vamos a llegar a nuestro destino. No obstante, en el destino, si aún persiste el indicador de segunda capa encendido en nuestro tablero, seguramente cuando ya hayamos hecho nuestros quehaceres, tendremos que llevar el vehículo hacia un taller donde lo conectan a un computador y se encienden muchísimos más indicadores que son los indicadores de tercera capa de proceso. ¿Ya? Más de alguno ha tenido la experiencia de ver cómo conectan hoy día un computador al computador del vehículo y es una alta cantidad o gran cantidad de luces, parámetros que te muestran si está todo funcionando bien o mal. De hecho, así se hacen los diagnósticos hoy día en la mayoría de los autos modernos. Ya no es el mecánico que solo mira, sino que es el computador el que te dice qué es lo que está fallando. Aquí, por ejemplo, tendríamos indicadores de primer nivel, de la capa estratégica, es decir, indicadores que dan cuenta del desempeño de los objetivos estratégicos y del cumplimiento de los desafíos estratégicos. Si ustedes se dan cuenta, hay indicadores que son complejos, de largo aliento, ¿ya? Y podríamos considerar que son indicadores más bien del tipo de resultado, es decir, que dan cuenta de cambios en las condiciones reales de los usuarios beneficiarios o en el estado del arte en el cual la institución actúa. ¿Ya? Por ejemplo, indicadores de la perspectiva del objetivo estratégico del cumplimiento laboral. Aquí se habla del porcentaje de cumplimiento laboral. Desde la perspectiva de los usuarios se habla de la satisfacción usuaria neta. Desde la perspectiva de la modernización se habla del porcentaje de prestaciones entregadas dentro de un plazo o del porcentaje de hitos de modernización ejecutados dentro del plazo. Y desde la perspectiva del desarrollo se habla de la productividad laboral y también de la satisfacción laboral. Todos indicadores que dependen de muchas variables, por lo tanto son indicadores complejos y vienen a ser resultados finales de la gestión institucional, que se alcanzan obviamente en un horizonte de mediano y largo plazo. Por eso son indicadores denominados estratégicos. Siguiendo con el ejemplo anterior, aquí vemos la cadena de valor del mapa estratégico anterior. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí los indicadores ya son de segundo nivel, son indicadores que están en la dimensión de la eficacia o la eficiencia con el producto. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, medimos los procesos de apoyo con indicadores que monitorean el porcentaje de procesos críticos estandarizados o el porcentaje de cumplimiento de los objetivos del PMG. Después, los indicadores asociados, por ejemplo, al eslabón normativa, se está midiendo el porcentaje de dictámenes disponibles en una plataforma única en línea. En el caso de las relaciones laborales se está midiendo la tasa de concreción de la audiencia de conciliación o el porcentaje de soluciones alternativas a conflictos resueltas favorablemente o el porcentaje de usuarios beneficiarios que participan en uno u otro programa que entrega esta institución. ¿Ya? Después, en el caso de la fiscalización, se está monitoreando la tasa de acierto de las fiscalizaciones, ¿ya? O el porcentaje de multas ejecutadas completamente. Y en la dimensión usuario se está monitoreando el porcentaje de transacciones no presenciales. Claramente estos indicadores, como ustedes se habrán dado cuenta, ya no están midiendo resultados de finales o intermedios, sino que son más bien indicadores que dan cuenta de los productos estratégicos y de los procesos de apoyo. Existen ámbitos y dimensiones diferentes donde clasificar los indicadores de gestión. Lo más relevante, por supuesto, tiene que ver con los ámbitos. ¿Ya?
los ámbitos tienen que ver con qué etapa del proceso de entrega del valor agregado de la cadena de valores estamos midiendo. Por ejemplo, los procesos son todos aquellos indicadores que dan cuenta de la ejecución o forma como se hace el trabajo y que en general están, a modo de ejemplo, detrás del mostrador, detrás del mesón de donde se atiende a los usuarios. Los usuarios por lo general no ven los procesos. Los productos son los indicadores que dan cuenta de los bienes y servicios producidos y entregados o no a los usuarios. Están disponibles encima del mostrador para que los usuarios accedan a ellos o en manos de los usuarios cuando ya han recibido la prestación. Tenemos luego los resultados. Ahí hay un resultado intermedio que nos permite dar cuenta del cambios en el comportamiento, en el estado, actitud o calidad de los beneficiarios una vez recibidos los productos. Y finalmente, el resultado final o impacto son los cambios permanentes en el comportamiento, estado, actitud o cualidad de los beneficiarios después de haber recibido estos productos de la institución. ¿Ya? Podemos poner como ejemplo un beneficiario que llena un formulario en una página web de un servicio, lo único que está haciendo es acceder a un producto disponible, pero no ve cómo es el proceso de análisis y evaluación que hay posterior a esa solicitud. Cuando recibe la respuesta, ese beneficiario ya recibe una prestación. Puede ser información o puede ser un certificado que lo acredita para obtener algún beneficio, algún subsidio. Eso sería en la dimensión del producto. Ahora, cuando con ese producto en sus manos algo cambia en el beneficiario, estamos hablando de resultados. ¿Ya? Por ejemplo, si es un subsidio habitacional, él va a tener un papel que lo acredita para poder eh, adjuntar ese subsidio a un proceso de compra de una vivienda. Una vez que él compra y obtiene la vivienda gracias a ese subsidio, cambia una condición de manera permanente en él porque pasa a ser un propietario. ¿Ya? De ser un postulante al subsidio, ahora pasa a ser a un propietario. Por lo tanto, hay un cambio permanente. Se supone que los subsidios, los propietarios no pueden vender sus casas, digamos, por lo tanto, esa condición va a ser de largo plazo, o sea, va a ser un cambio más permanente. Eso sería un ejemplo para entender los cuatro ámbitos por los cuales nosotros podríamos medir la gestión a través de indicadores. Por otro lado, tenemos las dimensiones. ¿Ya? Las dimensiones dan cuenta de qué aspecto de cada ámbito estamos midiendo. La eficacia, por ejemplo, solo nos va a entregar información sobre el grado de cumplimiento de los propios objetivos. Es decir, si hemos declarado que vamos a abrir un formulario en línea y lo abrimos, vamos a estar en la dimensión de la eficacia. En un segundo nivel, un poco más elevado, tenemos la eficiencia, que da cuenta del nivel de productividad obtenido, es decir, el correcto uso de los recursos para generar este resultado, este producto, este proceso. Luego está la economía, que en el sector público la economía tiene que ver no solo con el ahorro o el agregar recursos, cosa que no es muy común en el sector público, sino que más bien también con la ejecución ordenada de estos recursos. ¿Ya? Y finalmente la calidad. La calidad siempre tiene que ver con la satisfacción de los clientes, fundamentalmente, más que con los atributos del producto. Es decir, siempre está la cara del cliente involucrado en un indicador de calidad. Por lo tanto, cuando construimos un indicador, este indicador siempre va a estar midiendo o un ámbito, ya sea proceso, producto, resultado o impacto, y una dimensión, eficacia, eficiencia, economía y calidad. El indicador no puede pertenecer a dos ámbitos o a dos dimensiones, siempre va a estar en una de estas categorías de doble entrada. Obviamente, los indicadores menos, llamémosle, relevantes, que entregan poca información, son los indicadores de eficacia de proceso. ¿Ya? Mientras que los indicadores que claramente son más valiosos porque entregan información relevante de qué es lo que está pasando con los resultados finales del quehacer institucional, son aquellos indicadores que miden resultados, impacto y calidad y economía. Los indicadores de gestión tienen una serie de componentes
por ejemplo, ya lo explicamos, tienen un ámbito y una dimensión. Hay tipos de indicadores cualitativos, por ejemplo, los que son dicotómicos, logrado o no logrado, o de tipo fecha. Los cuantitativos, la cantidad, de porcentaje, de tasa. Todos los indicadores cuantitativos tienen una fórmula de cálculo, un numerador y un denominador. Tienen una meta, que es lo más importante, que es el resultado esperado de la fórmula de cálculo. Tienen un plazo de vencimiento, tienen una frecuencia de control, mensual, bimensual, trimensual, anual, etc. Algunos tienen metas parciales para cada uno de estos periodos de control. Todos tienen medios de verificación. También algunos tienen supuestos, es decir, condiciones que pueden afectar el desempeño o cumplimiento de la meta. Tienen notas explicativas que nos permiten entender los operandos de la fórmula de cálculo. Y obviamente tienen un responsable, que es el que tiene que dar cuenta del desempeño de este indicador. Aquí hay un ejemplo. El numerador es el total del presupuesto ejecutado y el denominador es el total del presupuesto asignado. Si tenemos 100 millones y ejecutamos 80 millones, nuestra fórmula de cálculo va a ser 80 partido por 100%, porque es de tipo porcentaje, entonces nuestra meta va a ser un 80%. Hay que entender que el numerador es la parte que yo gestiono y el denominador es el todo contra lo que me comparo. Aquí podemos ver una tabla resumen con los principales componentes de un indicador de gestión. Aquí, si ustedes se dan cuenta, son indicadores de la primera capa, es decir, indicadores de gestión estratégico, y por ende la primera columna de esta tabla habla de cuál es el desafío o cuál es el proyecto estratégico que está monitoreando, ¿sí? En esta segunda tabla podemos completar los indicadores de desempeño institucional o de segunda capa de la cadena de valor. Eso significa que la primera columna, tal como aparece aquí, tenemos que señalar cuál es el producto que estamos midiendo con el indicador. Y finalmente tenemos esta tercera tabla donde tenemos que definir cuáles van a ser los indicadores que van a monitorear el desempeño de los procesos, o tercera capa. Aquí podemos ver esta misma tabla, pero un poco más extendida. Si ustedes se dan cuenta, hay una columna en la que aparece el número del indicador, luego está el producto que está midiendo, la dimensión, el ámbito, después está el indicador expresado en palabras, después está la fórmula de cálculo con el numerador y el denominador, después está el sentido del indicador, si es ascendente o descendente, están las líneas base de los años T-1, T-2, también está la meta esperada del indicador y los valores esperados para el numerador denominador del año T. También hay una proyección para los años siguientes, T+1, T+2. Está el medio de verificación, hay una nota explicativa y en este caso no hay supuestos. Siguiendo con la parte B, este mismo ejemplo, aquí vemos que el indicador además está asignado a un gestor o responsable que pertenece a un centro de responsabilidad. Tiene una frecuencia de control mensual. Y aquí está la proyección del indicador en metas parciales esperadas durante el periodo mensual, es decir, la meta esperable para enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Y además se nos indica que este indicador pertenece al compromiso formulario H con un ponderador del 15%, que vamos a explicar eh, más adelante. El instrumento para reflejar los indicadores más importantes vinculado a la ley de presupuesto es el formulario H o indicadores de desempeño. Este formulario, si ustedes se dan cuenta, va junto con el formulario A1 cuando se envía el proyecto de presupuesto en junio o julio de cada año.
y tiene más o menos las mismas columnas de las tablas que hemos visto anteriormente. Está el producto estratégico al que está vinculado, el indicador, el ámbito, la dimensión, la fórmula de cálculo, los valores efectivos de los años anteriores, la meta para el periodo que se está planificando, los medios de verificación y notas explicativas al pie de página. ¿Ya? Todas las instituciones tienen este formulario H y ustedes también lo pueden ver en la página de la IPRE o en la página de la misma institución. En otras palabras, lo que está ocurriendo aquí es que la institución, junto con su definición estratégica, está declarando cuáles van a ser los indicadores de desempeño con el cual va a dar cuenta de los resultados que va a obtener en base al presupuesto que va a recibir. ¿Ya? Se supone que el presupuesto es precisamente para financiar eh, acciones de los productos estratégicos y por lo tanto este formulario, en otras palabras, es como la transacción en el que la institución recibe ciertos recursos a cuenta de estas metas. Y en ese sentido, estas metas son altamente monitoreadas por la Dirección de Presupuesto y son altamente exigentes en la mayoría de los casos. ¿Ya? Y son metas que además se mantienen por varios años, no se cambian todos los años. Así que los invito a conocer el formulario H de su institución. Después de responder detenida y profundamente la pregunta número 8 sobre cuáles son los indicadores de gestión, en pocas palabras estamos definiendo qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a medir. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos ahí un conjunto de metas que cumplir. ¿Cómo aseguramos estas metas? Respondiendo la pregunta estratégica número 9. ¿Cuál será la planificación operativa que ejecutaremos? La planificación operativa es el diseño de actividades que se ejecutarán para desplegar la estrategia y alcanzar las metas de desempeño esperadas. Corresponde al nivel más táctico de la ejecución del plan institucional, ya que describe las acciones clave, los responsables, los costos, los plazos comprometidos para generar los productos y resultados esperados, de modo de asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores de gestión. En el modelo de Balance Scorecard gubernamental, esta planificación operativa corresponde al diseño de las iniciativas relevantes y proyectos estratégicos que se ejecutan para cumplir con los desafíos del mapa estratégico. Es posible generar un proyecto que agrupe varios desafíos o un proyecto por cada desafío. En el caso del modelo de presupuesto por resultado, esta planificación operativa corresponde a la formulación y programación presupuestaria, que va de la mano del diseño de los planes operativos anuales, o POAS, que formulan los servicios para definir las actividades que ejecutarán y los costos necesarios asociados a los diversos ítems y subtítulos presupuestarios. En pocas palabras, el plan operativo es la suma de los proyectos estratégicos con los planes operativos anuales, la que nos da como resultado un proyecto de presupuesto anual. Cabe señalar que obviamente a veces los planes operativos, los proyectos estratégicos, tienen costos que superan el marco presupuestario que las instituciones públicas tienen anualmente. Por eso es relevante la forma en cómo se presenta esto, de modo tal de que aquellas iniciativas que sean nuevas y que correspondan a innovaciones, a los programas ya vigentes o nuevos programas, tengan claramente un plan operativo, indicadores de gestión y un alineamiento con las definiciones estratégicas para poder defenderlos de mejor forma en la discusión presupuestaria. Los planes operativos tienen una serie de componentes que son bastante básicos y simples de entender. Primero, aquí hay una tabla donde ustedes pueden apreciar que está el nombre del proyecto estratégico o centro de responsabilidad a cargo de este plan, el indicador o KPI asociado, la actividad propiamente tal y su número, la unidad y el encargado de la actividad, la fecha de inicio y de término de la actividad, el medio de verificación de la actividad y los costos asociados. Está el presupuesto requerido, el ítem o concepto presupuestario y si este es un presupuesto de continuidad o expansión.
y finalmente, una vez que se aprueba la actividad y recibe financiamiento, el monto del presupuesto asignado. Aquí vemos el mismo formulario, pero esta vez con información de ejemplo. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un plan que contribuye al cumplimiento de un indicador que tiene 7 actividades. Cada una de esas actividades tiene un responsable, tiene una fecha de inicio de término, tiene los medios de verificación y tiene un presupuesto asociado, en este caso de 118 millones, y una fuente de financiamiento con un subtítulo definido. Bueno, una vez que ya está elaborada la planificación estratégica y la planificación operativa, formulados los indicadores de desempeño, presentado el proyecto de presupuesto y aprobado a través de una ley de presupuesto, viene la asignación presupuestaria. Hay un proceso que va en paralelo y que tiene que ver con la pregunta número 10. ¿Cuáles serán los compromisos de desempeño que suscribiremos como institución? Los compromisos de desempeño son un subconjunto de indicadores que uno compromete con contraparte externa, que actúan como mandantes superiores. Algunos de ellos están o no están asociados a incentivos. ¿Ya? Aquí se habla de un pago por desempeño, es decir, si cumplimos las metas de los indicadores que están asociados a cada uno de estos compromisos, recibiremos en algunos casos un incentivo por buen desempeño. Los indicadores eh, son parte de algunos instrumentos ya muy antiguos, ¿ya? Como por ejemplo los indicadores asociados al formulario H y al PMG, en el que la contraparte es la DIPRE, y ahí sí hay un incentivo. También tenemos los indicadores asociados a los convenios de desempeño colectivo, en el que la contraparte es la subsecretaría ministerial respectiva a cada servicio, donde también hay un pago por desempeño. Eh, los altos directivos públicos, a propósito de eh, los convenios de desempeño individual, ellos también tienen un porcentaje de su sueldo asociado a un convenio de desempeño que dura 3 años, que es lo que dura el periodo de desempeño de un cargo de alta dirección pública, en el que la contraparte es el servicio civil. Y hay otros compromisos que no están asociados a incentivos, pero que también son bastante conocidos, como por ejemplo el programa de género, en el que la contraparte es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el plan de tratamiento de riesgo, en el que la contraparte es el CAIG, ¿ya? También está, por supuesto, las metas presidenciales o los programas gubernamentales, en el que la contraparte es la SECPRES o el ministerio respectivo. También, obviamente, hay compromisos asociados a la gestión interna, que son indicadores que no necesariamente se comprometen con contraparte externa, sino que son parte del sistema de información de la gestión. Y los indicadores asociados a la estrategia o al balance gubernamental, que también son de gestión más bien interna. ¿Ya? Este subconjunto de indicadores eh, asociados a diversos compromisos es lo que finalmente nos permite monitorear también desde una perspectiva ya de instrumentos externos, el avance de la estrategia y el desempeño de nuestra planificación. Bueno, de esta forma entonces, a través de estas 10 preguntas estratégicas, se termina el proceso de planificación institucional, que partió con lo más estratégico hasta lo más operativo. La próxima etapa corresponde a la ejecución y el control de gestión.